A grabar y vamos a dar a ver el primer punto del módulo uno, que es precisamente entonces una especie de repaso de los conceptos básicos de derecho internacional público. Entonces, así como hice con sus colegas del grupo del miércoles, ahora yo les pregunto, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho internacional público? A ver quién sabe y quién quiere participar. ¿Qué estudia el derecho internacional público? Puede ser las relaciones entre estados, las instituciones internacionales, La el relación comportamiento de los estados y y regula el comportamiento de los diferentes estados. la relación entre los estados, en este caso, por ejemplo, Panamá y los estados internacionales, como por ejemplo Estados Unidos, etcétera. Muy bien dicho, pero entonces acuérdense que esa es una concepción clásica, porque en esa época entonces, o por lo menos antes de la aparición de las grandes organizaciones internacionales, el derecho internacional público era un derecho estadocéntrico, porque el Estado era el único sujeto de derecho internacional que existía. Entonces, como bien dice mi amiga Miriam, obviamente ahora tenemos organizaciones que se les llama organizaciones internacionales. Entonces, un concepto muy claro o muy básico, y veo que lo entienden bien, es precisamente eso, de que efectivamente hay vínculos jurídicos entre sujetos que entonces están regulados por un ordenamiento público. Claro, el principal sujeto sigue siendo el Estado. Pero entonces, ¿cómo yo puedo saber si estoy en presencia de un Estado o no? A ver, alguien más que quiera participar. Porque tiene los 5 elementos fundamentales que debe tener un estado. Muy bien, aunque una aclaración, es cuatro. No, disculpe. Entonces, ¿cuáles son? Porque esto no es ni que matemática. Dígame cuáles son para ver. Territorio, El territorio. ¿Y qué más? la población, Muy bien. ¿Y qué más? Gobierno, Gobierno. ¿Y qué más? soberanía. La soberanía. Porque en ese sentido el derecho internacional público estudia las relaciones de estados que entonces se autoproclaman soberanos. Entonces, la tigresa Catherine Staples, ¿qué significa que un estado sea soberano? Que tiene, o sea, no depende de otro país o otro estado para funcionar. Se rige bajo sus propias leyes y normas. Suena muy bien. ¿Y eso cómo se llama o cuál es el concepto que engloba eso que acaba de decir la estudiante Staples muy bien? ¿Cómo se le llama eso? se llama, ¿Será que somos independientes, profesor? Sí, yo sé, pero el Por derecho ser soberanos existe una somos independientes. palabrita o una frase que No es hace. autonomía, Sí, profesor. sí, pero está más allá de la autonomía, es la autodeterminación. Autodeterminación de los pueblos. Self-determination, como se dice en inglés, que es lo que ha o sea, hecho por eso es que Puerto Rico no es un estado, ¿verdad? No, porque Porque no, no. no tiene self-determination. Tendrá un gobierno y es autónomo, sí, pero no tiene relaciones internacionales porque para sacar un pasaporte tienes que ir a Estados Unidos a sacar un pasaporte, aunque sea de Puerto Rico. Entonces, el que te da Es el un estado pasaporte, que, el self-determination es el pasaporte. estado soberano se constituye un estado que no está sujeto a otro. Que es entonces, como bien lo decía la estudiante Staples y usted lo ha complementado, tiene su digámoslo así, tiene su independencia, porque ahí es donde está el kit de esto. Estados son organizaciones políticas que tienen independencia
y controlan un territorio. Y eso se supone que ustedes ya, y veo que lo conocen bien porque tienen el concepto claro. Ahora voy entonces a abrir un pequeño resumen que yo tengo por allí para efectos de complementar lo que veo que conocen bien. Porque precisamente es por eso que estamos haciendo este mínimo repaso o este pequeño repaso. Así que ahora voy a compartir mi pantalla y entonces vamos a buscar y que presentar. Y entonces ahora sí vamos a presentar aquí. Entonces ahora estamos viendo esto. Entonces un pequeño resumen que tengo aquí que lo vamos a utilizar ahora para... Y entonces, por supuesto, el principal objeto del derecho internacional público son las relaciones internacionales. Y entonces en ese sentido, como lo decía el autor clásico Max Sorensen, las relaciones internacionales se pueden referir a muchos temas que van desde los contactos oficiales entre los gobiernos a nivel diplomático hasta las migraciones de millones de individuos que componen la población del Estado. Y entonces Sorensen afirma que es mejor referirse a definir las relaciones internacionales a través de lo que él llamó un contenido mínimo, donde se incluiría los contactos diplomáticos entre los gobiernos, la migración, y se incluiría entonces los movimientos nacionales, la política y los objetivos que tienen cierta repercusión internacional. Eso es lo que dice el famoso autor sueco Max Sorensen. Y entonces hay otro autor que dice lo siguiente, que es un autor francés que se llama Marcel Merle, que dice: históricamente han existido dos clases de definiciones de las relaciones internacionales, y las primeras, que son las tradicionales, apuntan a la naturaleza de las relaciones y a los actores que participan en ellas. El segundo grupo de definiciones, que son las modernas o más actuales, son aquellas que se refieren al llamado criterio de la localización, que se construye a partir de decir que las relaciones internacionales son el conjunto de transacciones o de flujo de transacciones que atraviesan las fronteras o que incluso tiendan a atravesarlas. Y por eso es que hicieron muy bien en recordar que efectivamente el Estado soberano se considera que es soberano porque controla un territorio y lo controla con exclusión de otros, pero eso no significa de que yo le prohíba a un extranjero el derecho a visitarme. Claro, dentro de mi frontera obviamente que yo controlo cómo tú puedes entrar. Entonces, ¿eso cómo se llama en derecho, en relaciones internacionales? Eso se llama visa. Entonces, yo te puedo visar tu presencia y te estampo un sello en el pasaporte para que puedas entrar. Entonces, un autor español que se llama Celestino del Arenal dice que las relaciones internacionales son aquellas relaciones que existen entre individuos y colectividades humanas que configuran y afectan a lo que él llama la sociedad internacional. Otro autor español, que es Medina Ortega, dice: el criterio de la internacionalidad es el más apropiado para definir el ámbito de las relaciones internacionales. Y dice Medina Ortega, dice, ¿qué es definiendo lo que es la sociedad internacional? La sociedad internacional se caracteriza por la coexistencia en su seno de entidades políticas autónomas y la falta de un poder central. Este reconocimiento de la importancia de las unidades de este sistema llamado sociedad internacional no debe hacernos perder de vista la existencia de tal sociedad, dentro de la cual surgen vínculos o relaciones, no solo entre los representantes de las unidades políticas autónomas, sino también entre individuos y grupos particulares a través entonces de las fronteras. Entonces obviamente que la frontera es el dato
principal para hablar de la existencia de los estados soberanos. Y termina la cita de Medina Ortega diciendo que dentro del estudio de la sociedad internacional, o del llamado, entre paréntesis, sistema internacional, existen diferentes disciplinas y ciencias que las estudian. Entonces, él menciona la historia, por supuesto, las relaciones internacionales, el derecho internacional público, que es lo que han estudiado ustedes, la teoría de la organización internacional, la economía internacional, la ciencia política aplicada a las relaciones internacionales y la sociología. Y entonces, creo que hemos arrancado bien y me siento tranquilo porque veo que ustedes tienen esos conceptos claros. Ahora bien, no hemos terminado. Acuérdense que esto apenas está comenzando. Así que por supuesto no me asusten a la señora Marta aquí porque que sí que va a esperar de que parece el salón se vacía. No. Denle esperanza. Profesor, yo digo porque mira, somos 50 y hay nada más 40 estudiantes. ¿Dónde están los demás? Se va a llenar más. ¿No viste que los acabamos de agregar a mano? Hilary Silva, ¿no viste que yo los acabo de apuntar? No, y te hago una aclaración, Hilary Silva. Realmente en la lista nada más habían 35. Se supone que esa lista la tienen que ir actualizando a medida que se van aprobando los retiros. ¿Me explico? Muy bien, entonces, ¿están todos de acuerdo con lo que el primer intercambio de ideas que hemos hecho sobre el derecho internacional público? ¿Todos tienen claro el concepto de las relaciones internacionales? Creo que también va ligado con el tema de la jurisdicción, profesor. Sí, lo que pasa es que la jurisdicción te la voy a mencionar después, no nos adelantemos. O sea, estás claro porque eso tiene que ver con el ejercicio de jurisdicción. Pero yo antes de llegar al tema de la jurisdicción, yo quiero entonces preguntarles, que eso no me lo han dicho, ¿qué es el territorio? O mejor dicho, vamos a preguntarlo más claramente. ¿Qué cosas o qué objetos comprende el territorio de un determinado estado? La plataforma marítima. Sí, yo sé, pero dame el nombre, no aterrices en la plataforma sin darme el nombre de cómo se llama ese territorio. Sería la superficie. La superficie terrestre, mar Claro, territorial. el territorio es terrestre, es marítimo y es aéreo. Y entonces hay una diferencia entre el territorio nacional y lo que es entonces las áreas, que ahí sí entra lo que decía el joven Navarro, ahí sí entra lo que se llama la jurisdicción internacional, porque entonces las reglas que se aplican en el alta mar no son las mismas que se aplican en el mar territorial. Entonces, pregunta de casino de Bingo 90. ¿Cuántas millas son? Y acuérdense que las millas náuticas son diferentes a las terrestres. ¿Cuántas millas son el mar territorial? No. Son 200 millas, profesor. No. Ya no me acuerdo. No son 200. Pero ahora te voy a explicar cuándo sí son 200, que son dos cosas diferentes. A profundidad. Claro, porque eso sí es plataforma. Profesor, son 300. Son 300. 12 millas náuticas. A ver, Alcibiades tiene la respuesta correcta porque eso fue lo que se pactó en la convención de Montego Bay, Jamaica, en 1982. Ahora, eso no significa que nosotros hayamos perdido, como explicaba el señor, el otro Navarro, Joaquín Navarro, que nosotros no tengamos jurisdicción sobre las 200 millas, porque la jurisdicción es entonces sobre lo que está debajo, que en las aguas suprayacentes son entonces el alta mar, pero existen diferentes zonas marítimas dentro de las cuales el Estado tiene jurisdicción para
reprimir delitos si es la zona contigua, que es la que va de 12.01 millas hasta las 24 millas. Y entonces, por supuesto, desde las 12 millas hasta las 200 podemos tener plataforma continental y zona económica exclusiva. Porque entonces lo que está más allá de las 200 millas, ¿cómo se le llama? Aguas internacionales. Sí, yo sé, pero lo que está abajo, ¿cómo se le llama? Plataforma continental, no. Claro, lo que pasa es que Staples dijo 300 porque es que Australia tiene una plataforma continental larga, que si a ellos le llega hasta 300. Pero hay otros países que no, porque la tienen chiquita, como Cuba, que Cuba está, el mar Caribe es un mar que está encerrado. Entonces, por supuesto, lo que está más allá son los fondos oceánicos, que están situados más allá de la jurisdicción, que se supone que, como dice la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, son patrimonio común de la humanidad y tienen que repartirse los beneficios a todos los países, incluyendo a los países que no tienen litoral marítimo. Entonces, a repasar la Convención de Montego Bay, Jamaica, porque eso es entonces, esa es la constitución de los mares. Claro, ¿y qué hay sobre el mar, mis queridos estudiantes? ¿Qué hay sobre el mar? Claro que está encima del mar. A ver. Te voy a decir una pendejada. A ver, Cosio tiene la respuesta ahí. El cielo azul. Yo no estoy hablando de los barcos. El aire, entonces, por supuesto, lo que está más allá de las 200 millas es espacio aéreo internacional. Claro, perdón, desde las 12 hacia allá es espacio aéreo internacional. Entonces, si un australiano viene en un barco de bandera panameña y el barco viene navegando a 75 millas náuticas del litoral pacífico y se le antoja decirle al capitán que quiere hacer un testamento, ¿qué ley se aplicaría para determinar cómo es que ese australiano anglosajón va a escribir un testamento frente a un capitán que a lo mejor va a ser panameño, si es que es el caso, que no habla su idioma? Entonces, ¿qué ley se aplicaría? Entonces, por ahí es que empieza. La ley internacional no sería. Es que esa es la aclaración de por qué estamos viendo esta materia aquí. Porque obviamente que el derecho internacional privado te va explicando algunas reglas que te van a servir para tú después decidir, bueno, ¿cuál es la ley que yo voy a aplicar? ¿La ley del pabellón del buque o la ley de la nacionalidad del extranjero? Claro, si está a 75 millas, yo podría decir perfectamente que yo tendré que revisar qué dice la legislación australiana para ver si ese australiano tiene libertad de testar y que pueda hacer que un testamento así a lo loco a 75 millas antes de llegar a la notaría de Valencia o a cualquiera otra. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, con esto les estoy demostrando de que por qué razón ustedes tenían que tener por lo menos muchas ideas básicas de derecho internacional público que ahora les van a servir para poder entonces introducirse al mundo del derecho internacional privado. Porque, como bien decía Joaquín Navarro, obviamente que por supuesto estamos hablando de ámbitos jurisdiccionales. Entonces, el derecho internacional público nos da la cantidad de millas para saber si estamos a 8 millas náuticas, está en mar territorial, es la ley panameña la que se tiene que aplicar. Pero si resulta que estamos a 15 millas, habría que ver de qué se trata. Para ver cuál es la bandera del buque, cuál es la nacionalidad del armador y tantos detalles. Y por supuesto no quería hacer referencia a lo que acaba de pasar con el buque panameño en el canal de Suez, porque eso no me lo han dicho. Claro, lo que pasa es que no quería enredarle la vida esta noche, pero esas aguas del canal de Suez, ¿qué son? ¿Son mar territorial? No. A ver, dime tú qué es para ver, Joaquín Navarro. Aguas internacionales. No. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que, déjenme aclarar, porque no es que estás mal. Lo que sucede es que los canales internacionales tienen un régimen especial. Pues acuérdense que los canales internacionales no son como los estrechos. Porque los estrechos sí se supone que eso tiene que ser
agua internacional como el estrecho de Salamina o el Bósforo o ese poco de cosas. Lo que pasa es que los canales, el de Suez y el de Panamá y el canal de Kiel en Alemania, son lugares donde antes era tierra, que son vías acuáticas artificiales. Entonces, claro, hay una servidumbre de paso, hay un derecho de que tú puedes pasar, pero esas aguas no son mar territorial, son aguas interiores, porque si están recordando lo que aprendieron en Derecho del Mar en Internacional Público, se supone que antes, o sea, la línea de la baja marea se supone que es la que delimita cuáles son las aguas interiores que están dentro de la frontera terrestre del estado, los ríos, los lagos y esas cosas, versus lo que es entonces donde empieza el mar territorial. El Golfo de Panamá como bahía histórica y ese tipo de cosas, ¿no? La misma situación aplica para el canal de Panamá, entonces. Más o menos, porque acuérdense que el canal de Suez está regulado por la Convención de Constantinopla. Entonces el canal de Panamá está regulado por los tratados Torrijos-Carter. Pero bueno, se supone que el régimen era entre comillas parecido, pero no es exactamente igual, porque en la Convención de Constantinopla sí se dice, bueno, que es que hay un derecho de paso para efectos de los buques, porque claro, es verdad que eso está dentro del territorio egipcio, pero ellos no pueden decir, bueno, ahora yo me voy a parar aquí para que nadie pase. Entonces ellos pierden el negocio porque se supone que ellos están cobrando los peajes para que la gente pase. Lo que pasa es que el canal de Suez es un canal a nivel. Entonces no sé si me estoy dando a entender un poco con el comentario. Sí, profesor. Entonces, lo importante es que siento o percibo que ustedes tienen eso claro. Así que obviamente que no voy a profundizar porque creo que lo tienen claro. Ahora bien, hay algunos países que solamente tienen dos elementos, que tienen la tierra y el aire, que son como por ejemplo Bolivia, Paraguay, Suiza, estos países que están rodeados nada más de lagos y de montañas y que por supuesto no tienen acceso al mar. Pero, por lo que les acabo de decir, no significa de que ellos no tengan un derecho a beneficiarse de los productos de lo que son los fondos oceánicos, porque eso se supone que a los estados en situación geográfica desventajosa y a los estados sin litoral también tienen derecho a aprovecharse de las riquezas que hay en los fondos oceánicos. Muy bien. Una última pregunta para ponerlos a pensar un poco antes del próximo jueves. ¿Cuándo se inventó eso de que los estados eran independientes y que tenían derecho a tener territorio y fronteras? ¿Cuándo se inventó eso, para ver? A ver quién se acuerda. A ver. A ver quién se acuerda. Esto no sé si estoy mal, pero no fue para el año 45. 45 de qué siglo, para ver. Buenas noches, profesor. ¿No fue con los tratados de Westfalia? ¡Ah! ¡Oh! ¡Bingo! Me gusta eso porque el año pasado nadie sabía eso. Así que eso significa que diste buenas clases de internacional público. Mi querida Miriam, ese 45 que pensaste es en la fundación de la ONU en 1945. Eso es otra cosa diferente. Sí, eso es más formal. Eso es más reciente en la historia. Así que por eso ahora les voy a mostrar a Westfalia. Porque para eso es que estamos aquí. Así que voy a mostrarles a Westfalia. Y les voy a mostrar un mapa. Porque obviamente que esto no deja de tener su importancia. Entonces vamos aquí a buscar mi presentación. Porque entonces, a ver, vamos a correrla un poco para acá. No, lo que voy a hacer es que la voy a poner entera para ver. A ver si se deja ver. ¿Se ve? ¿O se ve muy grande? ¿No se ve? Se ve muy grande, profesor. Se ve muy grande.
Se ve bien profesional en realidad. Bueno, pero vamos a salir un momento aquí porque yo lo que quiero es que vean esta fotito, porque después vamos a hablar de un mapa que les tengo aquí. Entonces, déjame ver cómo hago aquí para poder acomodar esto aquí. Lo que pasa es que, a ver, vamos a minimizar un poco aquí. Porque la foto sí se va a ver y se va a quedar grabada. Entonces ahora yo voy a mover esto así. Ah, no. No me deja. Bueno, ya me chispoteé yo aquí. Vamos a regresar. Profesor, usted disculpe, su clase está súper interesante, pero nos están esperando en la otra clase. Ya el profesor nos está escribiendo de que nos está esperando. No, sí, tiene toda la razón. Lo que pasa es que quiero que los que no sabían de Westfalia tienen de tarea buscar algo de información de eso, porque esto es una cuestión crucial y que me va a servir para seguir explicando lo referente al derecho internacional privado. Así que, ok, está bien, vamos a detener la clase por hoy. Vamos entonces a detener